Muy buenas noches, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos. Amén. Permítanme también orar y oremos un minutito más. Señor, como nuestro hermano que decía y oraba y también nosotros con él, tú sabes que necesitamos de ti mismo, que te queremos a ti mismo. Y nos alegra inmensamente que tú también nos quieras a nosotros, pero en ti. Por eso, por la sangre del Señor, te pedimos que nos limpies de todos nuestros pecados, nos limpie, nos perdones, de los que somos conscientes y también de los que no tenemos la suficiente conciencia. Sácanos de las tinieblas y aún de la penumbra a tu luz admirable. Deseamos vivir en tu luz y en tu gracia y te entregamos y ponemos en tus manos lo que somos. Y queremos que nuestra entrega y confianza a ti sea completa y plena, ya que eres tú el que has prometido estar donde 2 o 3 de nosotros, y aquí hay más que coros. Prometiste que estarías con nosotros inclusive todos los días hasta el fin del mundo, así que este día, Señor, también está incluido en tu promesa y por eso te invocamos a ti. Queremos que, como tomaste la mano del paralítico y lo levantaste con tu poder, así tomes nuestras manos, nuestro rostro, lo levantes a ti, para que te veamos y seamos salvos. Como tú dijiste, miradme a mí y ser salvos. Señor, queremos esto de todo nuestro corazón. No queremos confiar en nosotros mismos, ni ponernos a hacer teatro, Señor. Necesitamos de ti mismo, de la preciosa lluvia de tu Santo Espíritu, de tu palabra que cae como lluvia, Señor, y produce para ti. Te rogamos que nos concedas ser sensibles a ti y seguirte en el Espíritu, sin adelantarnos neciamente y sin quedarnos. Ayúdanos la prudencia y también la diligencia, la cual eres tú mismo, Señor. Fórmate por medio de tu Santo Espíritu en todos nosotros, para que seamos de verdad edificados por ti mismo, como lo dices tú. En vano trabajan los edificadores si tú mismo no edificas la casa. Y si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Así que, Señor, te damos gracias porque nos concedes invocar tu nombre y confiarnos en ti. Oh Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Como decía nuestro hermano Julián, estamos en una serie que es la carga que el Espíritu nos ha dado y que la vamos repartiendo a pedazos conforme el Señor mismo nos vaya ayudando. Y ayer estuvimos viendo lo relativo al testimonio de Dios, al testimonio divino en el atrio, a la luz de la naturaleza. Estamos viendo acerca del testimonio de Dios y estamos viniendo desde afuera hacia el lugar santísimo, pero apenas estuvimos ayer en el atrio. Con la ayuda del Señor necesitamos ver que la misma palabra nos enseña que hay también un paso del atrio al lugar santo. Y vamos entonces hoy a también considerar, con la ayuda del Señor, el testimonio divino en el lugar santo, a la luz de ¿cuál es la luz que hay en el lugar santo?
el candelero. En el atrio es la luz de la naturaleza, del sol, la luna, las estrellas, en fin. Y la luz que hay en el lugar santo es la del candelero. En el lugar santo estaba el candelero y la mesa de los panes de la proposición, uno frente al otro. Y estaba también el altar de oro del incienso, con el incensario que en Éxodo aparece como en el lugar santo, y en Hebreos aparece como en el Santísimo, porque es a través del incensario que pasamos del uno al otro. Entonces, las oraciones muchas veces se inician, o digamos que el incienso se prepara en el lugar santo, pero se presenta en el Santísimo. Entonces siempre hay ese avance del atrio al santo y al Santísimo. Entonces hoy, así como ayer tomamos dos pasajes mínimos donde nos mostraba ese aspecto del testimonio divino en el atrio, a la luz de la naturaleza, en Hechos y en Romanos, con conexiones, claro. Hoy entonces vamos a ver también inicialmente otros dos pasajes así como ayer. Pero entonces vamos primeramente a los Hechos de los Apóstoles de nuevo y vamos a ver esa traslación, esa cruzada de ese velo, que se llamaba el primer velo, que era entre el atrio y el lugar santo. Entonces, Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 17 por lo pronto. Hechos capítulo 17. Vamos a ir leyendo desde el verso 16. Hechos capítulo 17, desde el verso 16. Y vamos a observar algunas cosas, no pensamos detenernos en todas ellas, sino principalmente donde se hace bien notorio este cruce, que es una nueva experiencia espiritual. Entonces vamos a leer y nos detenemos donde hay que subrayar algo según el estilo. Entonces dice así: mientras Pablo los esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Entonces aquí vemos que al encuentro de la idolatría que está persistiendo a pesar del testimonio de Dios a través de la naturaleza, aquí viene una confrontación de la palabra de Dios hablada y viene una acción de Dios. Y dice, discutía primero con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces note que ahí ya vemos un primer puente, los judíos y piadosos, y también los que concurrían, que ya no eran los judíos y piadosos, algunos eran filósofos, en fin. Y algunos filósofos de los epicúreos, que eran los que enfatizaban el sentido de la vida en el placer, y de los estoicos, que enfatizaban el sentido de la vida en el deber, o sea, como las dos caras de la moneda, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Era un apóstol, pero era considerado un palabrero. Tértulo lo llamaba de peste, pero en el futuro el que será considerado una peste, ya nosotros lo consideramos una peste a Tértulo y no a Pablo. Un cristiano de la iglesia primitiva decía, en el futuro, y eso ya se ha cumplido, los hombres llamarán a sus hijos Pablo y a sus perros Melón.
pero hasta que no venga la luz, pues estamos llamándole parabrero a Pablo y peste. Y otros, parece que es, no sé cómo es la oscuridad, pero bueno, hay unas lucecitas, predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Estamos viendo cómo Dios había estado tratando de llegar a ellos a través de hacerles bien y de no dejarse sin testimonio, como lo estuvimos viendo ayer. Pero ahora viene con un testimonio que viene desde el Antiguo Testamento y continúa con el Nuevo, y llega a los hombres con ese testimonio de ya una intervención especial de Dios. Y por eso en la historia de la teología cristiana se han usado dos palabras que provienen de la misma escritura: revelación, porque hemos dicho la ira de Dios se revela, Dios les manifestó su verdad, lo invisible de Él se ha hecho claramente visible, etc. Y usa la palabra que se revela, usa la palabra verdad, usa la palabra manifestación a través de la naturaleza. Testimonio de Dios en el atrio, la luz de la naturaleza. Pero ahora vemos que ahora está hablando de una revelación especial con hechos, con el registro de esos hechos, con la transmisión de esos hechos, con profecías, con cumplimiento de esas profecías. Así que vemos que de la revelación general pasa a una revelación especial, más profunda, revelación de Dios con hechos divinos en la historia humana y hechos redentivos, hechos de revelación, hechos de comunicación con palabras, con imágenes, como dice el comienzo del epístola de los Hebreos. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, ahí está el Antiguo Testamento, de esa revelación especial, en estos postreros días, porque acordémonos que ya Daniel había mostrado toda una historia de imperios, y ya el imperio romano era el último de esas cuatro bestias de Daniel 7, y ahí era cuando vino el Señor Jesús en la era de Roma. Y ese era el último de los imperios. A ese es al que le salen los 10 cuernos, y a ese es al que le sale el cuernito final del anticristo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso decía, los postreros tiempos no estaban exagerando, estaban exactos. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Amén. Entonces aquí Pablo, el apóstol enviado del Hijo, que dijo: el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el Hijo también es apóstol, es el principal apóstol del Padre. Es Yahvé Sabaoth enviado, como aparece así denominado en varios pasajes de la Escritura. Está Yahvé Sabaoth que envía y Yahvé Sabaoth enviado. No es el momento de entrar en los detalles, pero aprovechamos la ocasión, ya que hablamos de apóstol. El apóstol de nuestra confesión y de nuestra profesión, de nuestra fe, es el mismo Hijo de Dios que se hizo Hijo de Dios. Amén. Después vienen los 12, y después los 70, y después los apóstoles edificadores del cuerpo, en fin, incluso apóstoles del Espíritu y apóstoles de la Iglesia. Todo eso hay en la Biblia. Todo eso es porque hay un acercamiento, un testimonio todavía más cercano. Pero claro que todos estos apóstoles son como apenas el umbral de la puerta, no son ni siquiera la puerta. Hay un umbral, 5 columnas en el umbral del templo, que nos indican
¿Dónde es que queda la puerta? No siendo ellos la puerta, sino apenas el umbral. Ya cuando llegamos de las Escrituras a Él mismo, ya hemos pasado al Santísimo. Mientras tanto estamos pasando de la naturaleza a la revelación especial, al testimonio de los testigos de Dios, como el propio pueblo de Israel, el propio pueblo de Dios en la Iglesia, las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la menorá, que era la figura de Israel, y el candelero, figura de la Iglesia en cada lugar. Son testigos en el lugar santo. Es un testimonio de Dios, pero más avanzado, incluso más avanzado que aquel testimonio por medio de la naturaleza, porque ahora nos habla de la redención. Y ahora comprendemos algunos signos que Dios nos dejó en la naturaleza también, porque Dios sabía que esto sería así. Entonces también Dios utiliza parábolas del Señor, del mundo animal, del mundo vegetal, del mundo mineral, para hablarnos de realidades ya no solo del principio, sino también de la caída y de la redención. Y eso necesitaba un testimonio mucho más claro y profundo y que nos toque más que el testimonio en el atrio a la luz de la naturaleza. Entonces estamos ya viendo aquí en este encuentro el Pablo cómo Dios va avanzando del atrio al lugar santo, poquito a poco va abriendo ese primer velo y dice, verso 19, les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección, y tomándole, algo bueno, lo trajeron o le trajeron al Areópago. Estaba nada menos que en Atenas, la capital de la cultura humana en esa época, donde se había desarrollado la filosofía, y en el Areópago era donde se escuchaba a los filósofos, y unos lo pensaban como un predicador de nuevos dioses y otros como una nueva filosofía, ¿verdad? Los filósofos, ¿no? ¿Qué querrá decir este palabrero? Tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque las enseñanzas anteriores que hablaban los filósofos provenían de sus percepciones a la luz de la naturaleza y de su propia humanidad, de tal manera que algunos filósofos como Protágoras, como Parménides, llegaron a pensar que el hombre, o sea, es la base del humanismo filosófico, que el hombre era la medida de todas las cosas. Entonces todo caía en la subjetividad de los hombres. Y dice así, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, nueva enseñanza que del Evangelio de Jesucristo y cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ahí está una nueva luz. Pero todavía era un palabrero, etc. Y aquí explica Lucas, entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esa era su manera, como lo dice después Pablo, donde lo vamos a ver en Corintios, de que buscaban la sabiduría, pero la que viene no de lo alto, sino la animal, terrenal, diabólica. Que hay dos. Y Pablo viene a enseñar la otra. Y entonces dice así, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, o sea, ya por lo menos
el testimonio de Dios en la naturaleza, aunque no lo habían comprendido bien, por lo menos despertaba el instinto religioso con que todo ser humano fue creado, porque como fuimos creados para Dios, hay algo en la naturaleza humana que tiende hacia Dios, pero si no lo percibe, si su entendimiento es entenebrecido por la obra de Satanás, entonces no lo percibe, y por eso dice que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios mediante esa sabiduría, la humana, porque Dios pues sabe bien hacer eso. Primero dejó un tiempo para que el hombre vea hasta dónde pueda llegar. Dios sabe que no va a llegar a ninguna parte, pero el hombre lo sabe. Entonces le tiene que enseñar a que se meta en el pozo hasta el bote, ya se esté ahogando en la lama, en el barro. Y ahí ya como Pablo el primero decía, ¿cómo me libraré? Pero por fin cambió la pregunta y dijo, ¿quién me librará? Ay, sí, por fin hizo la pregunta correcta y encontró la respuesta. Pero Dios tuvo que permitir ese peligro. Eso lo dice bien claro y lo entiende bien claro Pablo. Y dice acá, ¿por qué observo que sois muy religiosos? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, tenían muchas clases de santuarios, hallé también, junto con los del politeísmo, también hallé un altar en el cual estaba esta inscripción. Entonces note que Dios, a través del testimonio en el atrio, hace un trabajo de arar, de preparar la tierra, ir quitando las raíces y las piedras para después sembrar. Ya el evangelio es sembrar, pero lo otro es arar, preparar el corazón. Entonces vemos que Dios deja en las culturas, por causa de su testimonio, lo que el hermano Richard o Don Richardson llamaba el factor Melquisedec, que es como una especie de contacto entre eso que el Señor preparó y la revelación nueva que viene. Se necesita encontrar en todas las culturas el punto por el cual entrar en contacto, y Pablo encontró esa piedrita, esa pepita del Dios desconocido que ellos sospechaban que no conocían todos los dioses y pensaban que habría otro más o menos igual que los otros, pero distinto. Y ahí fue donde Pablo encontró el punto de contacto para empezar la conversación. Amén. Entonces dice así, ese versículo 23, hallé también un altar en el cual había esta inscripción, al Dios no conocido. ¿Por qué ellos tenían esos altares al Dios no conocido? Porque aconteció en una ocasión de que hubo desastres, pestes, inundaciones, y ellos estaban cansados y les oraban a todos los dioses, a este y al otro, y ninguno de ellos les respondía nada, y era Dios que sujetó a los demonios para que no hagan ni siquiera teatro. Y ellos, como dice la Escritura, mire cómo dice, lo dice Salomón, es un verso que creo que la mayoría de los hermanos se lo sabía de memoria, en Eclesiastés: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno, el día del bien, como lo otro, el día de la adversidad, con un objetivo. ¿Para qué? Para que el hombre nada halle después de Dios, para que Dios sea el sentido final del hombre. Para eso Dios alterna esos días del bien y permite días de adversidad, a veces una reprensión, a veces una corrección al hombre,
o a veces una prueba para el hombre, para que el hombre comprenda que no es la medida de todas las cosas, sino que tiene que ver quién está detrás y quién hizo esto y quién le dio el sentido y por qué necesitamos tener sentido en la vida. ¿Por qué ese instinto religioso? ¿Y por qué se ponen a adorar si no es a Dios? Porque no lo conocen, adoran otras cosas necias. Entonces, es lo que Pablo había dicho, en las edades pasadas Dios le dejó palpar como ciegos, a ver si palpando podían entender algo. Entonces ahí está por qué Dios permitió ese periodo, lo que podemos llamar ese atrio. Entonces seguimos diciendo, el Dios desconocido, y tenían entre ellos un hombre muy sabio que se llamaba Epiménides. Y este hombre Epiménides fue consultado por ellos. Mira, Epiménides, mira lo que nos está pasando, qué desastre, inundaciones, plagas. Y él hemos orado a todos los dioses y no nos responden, todos igual. ¿Qué podemos hacer? Mire lo que le dijo Epiménides, que lo ha tenido por sabio entre ellos. Bueno, ya han orado a todos los dioses, quizá puede ser que haya un Dios que nosotros no conocemos y que Él sí pueda ayudar, ya que estos que nosotros tenemos por Dios y no nos ayudan, pues vamos a hablar de ese Dios. Yo recuerdo un amigo que tuve, que era un precioso hermano con el que trabajamos juntos en la obra en el Paraguay, antes de conocer a Dios y conocer al Señor Jesús y ser salvo y ser nuestro hermano. Él era un borrachín perdido, pero que pasaba las noches tirado así en charcos y todo, en la lluvia, todo borracho. Y él estaba cansado de esa vida, pero no tenía ni idea. Entonces él dijo así, Dios, gritando ahí, todo borracho ahí, en el bar. Dios, si existes, sácame de esto. Y como si existe, le respondió. Él dejó por lo menos la puerta abierta. Puede ser que sí exista, ¿no? Entonces no dijo definitivo, no existe, ni estaba seguro. Pero Dios de tan compasión que le escuchó, si existes, sácame de esto. Dios lo sacó. Yo conocí su vida después que lo sacó. Fuimos amigos, salimos juntos al Señor en el Paraguay. Y era un hombre perdido. Pero como Dios sí existe, aunque él no lo confía, sino como agnósticos, ¿será? ¿No será? Pero Dios le escuchó. Epiménides también dijo, si no conocemos, ¿será que no conocemos a algún Dios? ¿De dónde sacó ese concepto? ¿No sería de una intuición? ¿No sería una operación del Espíritu Santo preparando todo ya? ¿Acaso no sabía que Pablo iba a entrar por ahí? Eso lo sabía Dios. O sea que Dios prepara las cosas para introducirnos al atrio, y en el atrio nos prepara para introducirnos al santo, y así continúa. Entonces Epiménides les dijo eso, les propuso que hicieran altares al Dios desconocido, y como ellos los hicieron y Dios los oyó, los dejaron y los repetían en muchos lugares, y uno de ellos fue el que Pablo encontró en Atenas, que hasta hoy se puede ver, ese y otros. Por eso esto que les estoy contando son cosas ya de la historia que se han podido descubrir. Y entonces dice aquí, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Note, un apóstol de Dios Padre y del Señor Jesucristo, anunciando el Evangelio de Dios y comenzando por acá. O sea que ya nos damos cuenta que hay un traslado del atrio al lugar santo poco a poco, de la revelación general de la que trata la teología natural a la revelación especial, inspirada, escrita, del que trata la teología exegética y bíblica.
Una cosa es la teología natural, lo que de Dios se conoce por la naturaleza, sin las escrituras, sin Israel, sin la iglesia, sino por la naturaleza. Lo que mencionamos de Aristóteles, lo que mencionamos, se puede mencionar de Confucio, incluso voy a mencionar de alguien que fue un gran inca llamado Pachacútec, que fue uno de los edificadores de Machu Picchu en el Perú. Y él, antes de la llegada de los españoles, él hizo en una ciudad peruana llamada Coricancha un concilio, porque ellos eran adoradores del sol y le llamaban Inti al sol. Y este Pachacútec se ponía a observar el sol y llegó al concilio de Coricancha y le dijo a los sacerdotes del sol, como era el gran Inca en su tiempo, el que hizo Machu Picchu, les dijo: Inti no es el verdadero Dios, porque él siempre sigue la misma ruta, él siempre sale por el oriente y sube por el occidente, se pone por el occidente y luego va a la oscuridad y luego vuelve y sale por el mismo lugar y siempre sigue su camino. Se ve que él está obedeciendo una ley. Entonces el verdadero Dios es el que le puso esa ley ahí. Ese era el verdadero Dios. Esa era la doctrina de Inca Pachacútec. O sea, percibiendo, ayer mencionamos a Aristóteles, ¿no?, que por la física llegó a la metafísica y llegó a hablar de Dios. Decía Zeus y de ahí viene Teos. Bien, hay un motor que mueve a todos los demás y él no lo mueve nadie, tiene un ser necesario y es eterno. Y se dio cuenta que hay un Dios que hizo todas las cosas y que es eterno y que es poderoso, porque todo lo que fue hecho lo hizo él. Él fue el que puso en movimiento todo, pero a él nadie lo puso en movimiento. Esa fue la conclusión de Aristóteles a la luz de la naturaleza. Aunque después los sacerdotes helenistas del periodo intertestamentario, como Aristóbulo y también Frenio y también Filón de Alejandría y otros, ellos llegaron a ver de que los filósofos habían tenido un conocimiento acerca de Moisés, y hay algunos historiadores egipcios como Manetón, como Queremón y otros que hablan de ese contacto judío-griego que hubo en los inicios, y por lo cual ese concepto de la divinidad algunos comenzaron a aceptar, y especialmente uno llamado Genófanes empezó a ver que todas las mitologías de los griegos eran solamente como alegorías, no eran dioses verdaderos, pero él llegó al concepto de un dios verdadero, un filósofo llamado Genófanes. Aristóteles llegó a eso, Platón en algunas cosas, no bien perfecto, pero por la revelación general de la luz de la naturaleza, ellos se toparon con esos conceptos, y por eso luego hubo unos contactos greco-judaicos en el periodo intertestamentario, preparando el Nuevo Testamento. O sea que Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia en cada kairos, cada periodo de la obra del Señor, como dice Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos haznos conocer tu obra, hazla conocer. Entonces Dios ha estado trabajando todo el tiempo. En el llamado periodo intertestamentario hizo un trabajo tremendo, se llaman 400 años de silencio, pero el Señor hizo una obra de preparación para el Nuevo Testamento. Dios prepara. Aún levantó a Juan el Bautista para preparar la venida del Señor. Dios ha estado trabajando. Y
cuando de pronto nos damos cuenta cómo era que trabajaba Dios en el Antiguo Testamento, era a través de su teofanía, su propio Hijo, antes de la encarnación. Un trabajo de Cristo tremendo. Por eso la cristología del Antiguo Testamento es muy útil conocerla hoy, porque Israel está ya volviéndose al Mesías, de manera que eso debemos conocerlo bien si es que vamos a cooperar con el Señor, con los que faltan, que en su periodo, en su hora reservada para ellos, conozcan al Señor y vean a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Al respecto de eso, recomiendo 2 libros de 2 hermanos bien eruditos y piadosos, porque hay eruditos incrédulos, pero también los piadosos. Uno de ellos, que fue Hengstenberg, después de eso, que escribió una cristología del Antiguo Testamento, que fue uno de los hermanos que estableció una escuela conservadora contra el liberalismo teológico incrédulo, escéptico. Él fue el que creó una escuela conservadora que fue seguida por Habermas, por Wilhelm Mulder, por Drescher en Alemania, y después pasó a Inglaterra por William Henry Green, por Robert D. Wilson, por Edward Young, y que ha llegado hasta nosotros por el hermano Gleason Archer. Digo estos nombres porque está siendo grabado y vale la pena que los hermanos que quieran profundizar en eso, entonces pues los recuerden si quieren, porque son generales que Dios ha donado a la iglesia y le han servido en las luchas más terribles contra la incredulidad. Entonces les recomiendo esa cristología del Antiguo Testamento del hermano Hengstenberg. Después un hermano holandés llamado Van Groningen quiso actualizar la obra de Hengstenberg, que era ya de varios siglos atrás, 2 o 3 siglos atrás. Él fue el que refutó a Bruno Bauer, que fue un teólogo liberal y humanista y todo, y el que lo inventó fue Hengstenberg, y a Wellhausen también, y a otros. Y entonces este otro, Van Groningen, ya es más moderno, del siglo XX, él también escribió la revelación mesiánica en el Antiguo Testamento, tratando como de actualizar con las nuevas discusiones y respuestas nuevas acerca de la cristología del Antiguo Testamento. Esto lo digo a propósito, ya que pasamos por ahí. ¿Amén? Pero entonces sigamos leyendo a Pablo. Al que vosotros adoráis pues sin conocerlo, eso es en el atrio. Yo os anuncio, eso ya es en el lugar santo, ese es el velo para cruzar del atrio al lugar santo. Yo os anuncio el Dios, y ya no es cualquiera, el verdadero, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre, y ahí empieza con la revelación ya de Génesis, ¿no? Empieza con Génesis 1. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y miren esto, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Lo que hablaba Habacuc, lo que hablaba también Daniel, lo que hablaba el Señor Jesús, lo que habla Pablo, lo que habla Juan, el orden de los tiempos. Ya está en la propia evangelización, incluyó este detalle de escatología y de historia. Y vamos a ver algo cómo habla Dios en cuanto a la historia y a la escatología como herramientas
revelación especial. Y Pablo lo introdujo ya de sopetón desde el primer mensaje. Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Y también dice, y los límites de su habitación. Y noten esta frase de Pablo que proviene de los profetas, porque los profetas, Dios les decía cuando los mandó para Babilonia, de que saldría un remanente que encontraría a Dios porque lo buscaría de todo corazón. Pero Pablo entendió por qué, porque Dios reveló en esas palabras, de una revelación especial, con palabras, de que esos cautiverios que permitió y todos esos cambios políticos, y pasando de un gobierno a otro, también detrás de la naturaleza y también detrás de la historia está la mano de Dios. Y como mencionamos el día de la adversidad, para que el hombre nada halle después de Dios, para que Dios sea el sentido final del hombre. ¿Ven? La razón de ser del hombre y su destino y su realización. Entonces por eso ahora Dios dijo esto, lo dijo en esa profecía de los profetas, de que me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Entonces Pablo entendió por qué Dios hace ciertas cosas en la historia de los países y días agradables, para que lo veamos a Él, y días de adversidad para que comprendamos que muchas cosas las hacemos porque no obedecemos la obra de la ley escrita en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Aunque no sepamos nada de Moisés, tenemos conciencia. Y la Biblia habla de, y ayer lo leíamos, lo subrayábamos, el testimonio de la conciencia. Entonces ahora dice acá, dice, de una sangre, bueno, y llegamos y dice, ¿para qué Dios prefijó los tiempos y los límites de la habitación? ¿De dónde a dónde? ¿De cuándo a cuándo? Con este objetivo, para que busquen a Dios. ¿Sí? Si en alguna manera, palpando, o sea, de la manera que el hombre tiene que tratar de buscar a Dios, porque ha dejado muchas señales, muchas pistas, muchos interrogantes que lo tienen al corazón como humanos, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre, y por eso el hombre es invitado a buscarlo, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, mire, tan cerca está, que en Él vivimos. Y dice, en Él vivimos y somos, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo son. Eso lo dijo un poeta griego llamado Creantes, y Pablo está citando lo que decía Creantes, que en Dios somos, en Dios nos movemos. Eso lo cita Pablo, en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, y parece que no solo Creantes, sabemos de Creantes, pero puede haber otro que yo no sé cuál, pero de más de uno, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, hechos a su imagen y semejanza, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero ahora mire Pablo, y acuérdense dónde está Pablo hablando. Está en Atenas, la capital de la cultura humana. Está en el Areópago y hablando con los filósofos. Y miren cómo le llama Pablo a toda esa filosofía del hombre. Dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Le llama a toda la filosofía humana ignorancia.
tiempos de ignorancia. Sí, porque el cumplimiento de los tiempos es cuando llegó el Señor Jesucristo. Mucha valentía. Los otros tiempos eran de ignorancia, con excepción de Israel. ¿Se da cuenta? Que iba Dios preparando al Mesías. Entonces dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los que Él dejó para que busquen palpando a Dios, a ver si lo encuentran. Entonces dice, ahora, ya se cruzó el velo del atrio santísimo. Ahora, es a partir del Señor Jesucristo, es la puerta que hace el cambio, pueden llamar si quiere dispensación o del lugar espiritual al santo ahora manda, ¿se da cuenta? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y empezó por el primer elemento del Evangelio, por el mismo que empezó Jesús. ¿Y qué era lo primero que había en el atrio para pasar de ahí al lugar santo? Estaba el lavacro, en el cual que se había hecho de los espejos de las mujeres de Israel fundido, y entonces uno se veía a sí mismo, gracias hermanos, se veía ahí. Y eso es la primera obra del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Es decir, nos encontramos al lavacro, ahí ellos se veían y luego pasaban al altar, que eran las dos cosas que había en el atrio, el lavacro de bronce y el altar de bronce. Y es lo que Jesús decía, arrepentirse es mudar de nous, de entendimiento. Eso es metanoia, meta de metamorfosis o cambio de nous, noia, o sea, entendimiento, paradigma, ver las cosas ahora a la luz de Dios y no a nuestra propia luz. Y Dios hace diferencia cuando el proverbio dice, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Hasta ahí había sido la prudencia o la imprudencia del hombre, pero ahora dice, fíate de Yahvé de todo corazón y Él enderezará tu vereda. O sea, Él nos va guiando en el camino del atrio al lugar santo. Fíjate de Él, pregúntale a Él. 38 capítulos se demoró Job discutiendo con los amigos acerca de Dios, hasta que Dios habló. Mientras tanto él estaba callado a ver qué decían, a ver qué había descubierto. Y después dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y empezó a hacer unas preguntas a Job y Job se quedó. Y entonces ahí Job dijo, Señor, yo hablaba lo que no entendí, cosas demasiado maravillosas para mí y yo no comprendía, pero luego yo te voy a preguntar. Ahora ya la revelación es la especial y tú me vas a enseñar. Aquí era palpando, pero ahora, aunque hay trazas en Job que se ve que él conocía algo del Génesis y todo, porque habla de Adán y otras cosas. Entonces dice acá, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Cuando Jesús comenzó diciendo que era lo que decía, arrepentidos, creer en el Evangelio, porque el tiempo del reino ha llegado a ser. Y después esos elementos también los tiene Pablo aquí. Y ahora dice así, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, alguien histórico. Habló en otros tiempos de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, aquel varón a quien designó, y escuchen esta frase que no es nada hipercalvinista, dando fe a todos.
a todos. ¿Cómo? Con haberle levantado de los muertos. Para eso resucitó Dios a Jesucristo. Lo resucitó, algo inaudito, así como también su nacimiento. Esto será por señal. La Virgen concebirá. Eso no es común que una Virgen conciba, pero siente eso, la encarnación. Y ahora dice, resucitó de los muertos. Históricamente lo vimos, lo tocamos, convivimos con él después que resucitó. Ahí te das cuenta que ese testimonio de Dios ya es a nivel del lugar santo, a la luz del candelero, testimonio de Israel y de la iglesia. Entonces por eso dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero dice así, Pablo salió de medio de ellos, más algunos creyeron. El comienzo de la iglesia en Atenas, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, encargado de la areópago, una mujer llamada Dámaris y otros con él. Debía ser un buscador Dionisio, areopagita, porque allá llevaba la paz, y ese era uno de los escogidos. Como Dios estaba manteniéndolo en su puesto hasta que lo que tanto querían saber lo supieran. Las inquietudes de su corazón fueran respondidas. Entonces aquí en este pasaje se le quiere esa traslación. Vamos a otro pasaje donde esto también se complementa, como les dije, primero los Corintios. Primera carta del Pablo de los Corintios. Y voy a empezar también en el capítulo 1 del verso 18. Así como en el 1:18 comenzó Pablo a hablar de la luz de la naturaleza, ahora primero los Corintios 1 y también 18 nos muestra ese velo de traspaso entre el atrio y el lugar santo. Primero los Corintios capítulo 1, por lo pronto, versículo 18 en adelante. Ya sabemos lo que había pasado en Atenas, de ahí salió y fue para acá, ¿no? Porque las palabras de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, esta es la de los sabios del mundo, la animal, terrenal, diabólica, que se refiere Santiago. Y desecharé el entendimiento de los entendidos, o sea, está arreglando el pelo, está cambiando el paradigma, porque eso significa arrepentimiento. Es empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, como dice el salmista, a tu luz veré la luz. No es nuestra propia luz, ahora es la revelación de Dios. Babel salió de abajo para arriba, pero Jerusalén viene de arriba para abajo. Eso es revelación especial. Entonces por eso dice acá, desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso ya fue rasgado, ahí el velo es rasgado. Y dice, ¿dónde está el sabio? Ay, ay, ay. Quise contestar esa pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Sabe dónde estaba? Antes de venir el Señor Jesús. En el Seol. En el Seol. Y dice acá, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso es que vino el día de la adversidad, para mostrar al hombre que todo es un absurdo, que no llegan a ninguna parte, solitos, separados de mí, nada podéis hacer. Amén, amén. Entonces, por eso está el verso 21, que fue el que citamos ahora, que es riquísimo. Pues ya que en la sabiduría de Dios
O sea, Dios siendo sabio, organizó los tiempos, ¿no? Para que falten a ver si de alguna manera hallan a Dios. Porque ¿qué es lo que hace la ley? Es un ayo para llevarnos a Cristo. Nos muestra nuestra condición caída e imposibilitado de salvarnos nosotros por nosotros mismos. Esa es una preparación. Entonces Dios fue sabio en preparar las cosas para que descubramos la necesidad de Cristo, y por eso Cristo no podía venir antes del tiempo, sino en el cumplimiento del tiempo. Dios preparó los tiempos para cada cosa. Poder dedicarle algún tiempo después a ver lo que hizo Dios durante el Cairo de Babilonia, que fue tiempo de esparcir tierras, de diáspora, de dispersión, de cautiverio, pero luego mudó los tiempos, quitó reyes, quitó a Babilonia, puso a los persas, y ahora en vez de ser tiempo de esparcir tierra, era tiempo de recoger tierra. Ya no era de cautiverio, sino de restauración, de retorno. Y luego fue el Cairo de Grecia, que preparó la venida de Cristo para el Nuevo Testamento, fue preparada en el Cairo de Grecia. Ahí fue que vinieron los helenistas, esos personajes que mencioné y otros. La Septuaginta. Y por fin el Señor Jesús. Antes Juan el Bautista. Entonces dice acá, seguimos acá. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, la humana, la animal y la diabólica, porque la verdadera sabiduría es Cristo. Cristo dijo: yo la sabiduría, eternamente tuve el principado, en él con Yahvé estaba yo ordenándolo todo. La sabiduría de Dios es Cristo, la que viene de lo alto, que es pura, pacífica, llena de buenos frutos. Entonces dice: en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ok, o sea, hasta aquí, dice Pablo, hasta ahora eran tiempos de ignorancia, que se creían sabios y la medida de todas las cosas era ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar y empieza por el atrio, que se arrepientan y después que crean. Los dos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo: arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. El lavacro para verse, reconocerse y ser guiado al que murió en el altar. Poner nuestros pecados sobre el Cordero para que haga expiación por nosotros. Esa es la sabiduría de Dios, la revelación especial, el nivel del lugar santo para continuar de ahí hacia el Santísimo. Entonces dice así: pues ya que no conoció a Dios, el mundo, en la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes, o sea, creyentes en el Evangelio de Dios, por la locura de la predicación. ¿De qué? De lo que el Evangelio de Dios acerca de quién, de su Hijo. Tiene ser divino, humano, vida perfecta para que la muerte de él sea expiatoria, y resurrección para demostrar que era su Hijo y que aceptó su sacrificio, ascensión para derramar el Espíritu e interceder por nosotros, y ahora enviar al Espíritu y a la Iglesia con ese testimonio. Entonces aquí dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Ya no es lo que sube de abajo para arriba como Babel, sino
la ciudad que desciende de arriba para abajo, cuyo autor y constructor es Dios, la revelación de Dios. Entonces es ya la revelación especial, la que está en las Escrituras, por inspiración y mandato de Dios. Y por tanto ahora conocemos a Dios no solamente por el testimonio suyo de la naturaleza, que es el contenido de la teología natural, sino por la revelación de Dios a través de sus hechos redentivos y sus palabras registradas inspiradamente, lo que es la teología primeramente exegética, para ver qué era lo que Dios estaba diciendo. Y estaba hablando de ciertos temas claves y fundamentales, y ahí pasa de la teología exegética y bíblica a la dogmática, esas verdades fundamentales de que habla Dios sobre Él mismo, sobre su propósito, sobre la creación, su revelación, la redención, el resultado de la vida santa por esa redención, la iglesia, el reino, tanto lineal y eterno, el propósito eterno, verdades esenciales que son llamadas en la Biblia dogmas. Pensamos que esa palabra dogma no está en la Biblia porque la leemos en un Reina Valera o cualquier otra traducción en español, pero en el griego la palabra dogma y dogma sí existe, y especialmente en el concilio o sínodo de Jerusalén, lo que aquí traduce Reina Valera, que escribieron los apóstoles, que no estaban tratando acerca de la morcilla, estaban tratando de la esencia del evangelio. Ese es el tema del concilio, algo súper esencial. Entonces dice esta traducción que llevan los apóstoles, Pablo, Bernabé, y también con los que después tomaron a Silvano y a Judas Barsabás, para ir con ellos visitando las iglesias. Y dice, llevándole esta traducción, dice las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Pero la palabra no es ordenanza, sino dogmas. Y la carta lo que decía era, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y dice también en esa carta, habiendo llegado a un acuerdo, no imponer las otras cosas innecesarias, sino esto mínimo necesario, y aquello que era para no causar divisiones, esas cosas, daba unos consejos, pero mostraba que la esencia del Evangelio era lo que había hecho Cristo por nosotros. ¿Sí? La esencia de esa carta. Entonces por eso aquí dice también así, piden señales, buscan sabiduría, pero nosotros, o sea, los cristianos, la iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Querigma, predicación, proclamación profética acerca de Cristo, no de ellos mismos. Los apóstoles, como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros somos apenas siervos por amor de vosotros. Pero lo que ellos predicaban era a Jesucristo. ¿Qué dice Romanos? Pablo apartado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, que estaba prometido en las Escrituras, pero es acerca de quién, me dijo. El Evangelio anunciaba al Hijo, porque es el Hijo el que viene a revelarnos al Padre. La samaritana está diciendo, sabemos que cuando venga el Mesías, y ya Dios tenía una larga preparación acerca del Mesías, y qué lindo es que dar esa preparación, como les decía, especialmente para nosotros mismos y por el momento en que estamos, en que se acaba, se cierra el tiempo de los gentiles y se abre para Israel, y empezaron a convertirse más de 1000 judíos ortodoxos a Cristo. Entonces necesitamos de esa preparación de Dios, conocerla bien, para que podamos colaborar también. Porque el Señor dice que prediquemos primeramente a los judíos y después a los demás. Primero al judío y primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego a las naciones. Todas tienen su tiempo. Ellos tuvieron su tiempo de inicio
y muchos rechazaron, y Dios entonces se volvió a los gentiles. Se cumplió ese paréntesis de la semana 69 y la 70, que es el tiempo de los gentiles, como lo dice Pablo, lo dice Lucas, por palabra de Jesús. Entonces ahora toca es volvió el tiempo de ellos. Dios ahora está trabajando con ellos. Y hay muchos hermanitos aquí en Occidente que gracias a Dios ya son cristianos, que es mucho mejor, pero que no seríamos acaso deudores de Israel también, no solo en lo físico, sino ahora también en la palabra. Como tomamos de ellos, es la hora que ellos tomen de la iglesia, porque Dios quiso provocarlos a celos con un pueblo que no era pueblo, que ahora sí lo es, porque ellos provocaron a celos a Dios con idolatría. Ahora Dios agarra a algunos idólatras y los vuelve el pueblo suyo, para que ahora los provoquen a celos con la intención de que se salven, no solamente vengarse de los celos que les causaron a ellos, sino salvarlos. Pablo quería salvarlos. Entonces dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente cubierto por tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Que ahí sigue hablando maravillas, ¿verdad? Y en el capítulo 2 también. Ya aquí nos damos cuenta cómo ahora el testimonio divino está en un nivel más elevado, y es en el lugar santo, cuya luz en él es el candelero. Entonces estábamos diciendo que el candelero, la menorá, aparece ahí en Zacarías, referida como al pueblo judío que recibió un testimonio de Dios. Y la iglesia también es llamada en cada localidad un candelero. Inclusive los dos profetas, que seguramente no van a predicar algo nuevo porque el evangelio es eterno, los dos profetas, si son los dos verdaderos, van a predicar el mismo evangelio del Antiguo y del Nuevo Testamento, cumplido en el Nuevo, preparado en el Antiguo. Y por eso ellos también son llamados ramas de olivo, los dos testigos. Y los dos olivos mismos, el buen olivo es Israel, y el olivo silvestre es los gentiles, que dejaron de ser gentiles y fueron injertados en el buen olivo y reciben de su savia. Entonces por eso nos damos cuenta de que Dios ha dado testimonio, como mejor lo leemos de una vez. Vamos a ir a Isaías capítulo 43 y luego recordamos en el Nuevo esto. En capítulo 43 de Isaías, y dice así, leo desde el 8: sacad al pueblo ciego que tiene ojos, o sea, que tiene ojos y no ve, y a los sordos que tienen oídos, tienes no oídos y no oyen, o sea, fueron enceguecidos porque provocaron a Dios a celos, adorando dioses ajenos, y por eso se escondió de ellos su rostro. Pero el cántico de Moisés nos dice que no es todo el tiempo penal, y dice: no lo hago por vosotros, sino por mi mano. Se volvió a ellos otra vez, y por eso hay el retorno de Israel ahora. Entonces dice acá, sigue diciendo: congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos, y mire cómo empieza a hablar Dios, quién de todos los pueblos de la tierra, quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y mire qué es lo que Dios reclama como exclusivo de él, revelado a su pueblo Israel y después a la iglesia. Esto, ¿qué es esto? Que nos haga oír las cosas primeras. ¿Quién es el que ha revelado los orígenes del plan eterno de Dios y de la creación, y luego la rebelión, y luego la composición, y los 7 días, etc.? El inicio de todo, Génesis, incluso la historia de las naciones. ¿Quién es el que ha hecho esto?
Y dice acá, nos haga oír las cosas primeras, presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es, que ahora dice a su pueblo, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí. El Mesías es su especial testigo, pero también ese siervo, el llamado del pueblo de Israel. Dios le llama al pueblo de Israel su siervo, pero como no todo el pueblo de Israel fue fiel, le llama al remanente. Pero como todo el remanente no fue perfectamente su siervo, el Mesías, que es del remanente y del pueblo, y que lo representa. Él es el verdadero siervo y testigo fiel y verdadero. Entonces dice acá, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Porque aquí hay que entender y confiar en Él, es en Dios y es a Dios. Es lo que dice también por Jeremías, que el hombre no se gloria en ninguna otra cosa sino en entenderme y comprenderme. Porque ¿qué es lo que el diablo ha hecho? Distorsionar la imagen de Dios desde el principio. Como que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que hay con esa zona, empezó a distorsionar a Dios. Y por eso Dios está revelándose, juzgando al diablo con su luz y venciendo al diablo con los débiles que le creen y confían en Él. Ese es su ejército. Todos pecadores, que no podíamos hacer nada, pero confiamos en Él, y con eso Dios está juzgando al maligno. Como a la luz del candelero juzgó a Babilonia. Y por eso es muy importante, hermanos, el candelero, porque el candelero es el que expone las mentiras de Babilonia. Si no hay el candelero dando el testimonio equilibrado y completo que le corresponde, como se comprende el candelero de la Minolai y del Apocalipsis, la iglesia del Señor en cada lugar. ¿Okay? Entonces aquí sigue hablando y pasa y dice, vosotros pues sois mis testigos. Pasa en el 12, del 1 al 12 dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, el Padre, yo, el Hijo, Yahvé, yo, y fuera de mí no hay quien salve. El Padre y el Hijo es un mismo espíritu, como lo dice más adelante. Yo anuncié y salvé. Anuncié el antiguo y salvé el nuevo. E hice oír y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Por eso, cuando no hay entre nosotros dioses ajenos, vosotros pues sois mis testigos. Es el testimonio de Dios a la luz del candelero, del Aminolai de la iglesia. Dice Yahvé que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. En el principio era la verdad. Y de aquí podemos saltar al capítulo 44 y llegamos al verso 8. Pero voy a leer un poquito desde antes, desde el 6, porque está en el mismo espíritu que en el 43. Y acuérdense que no fue Isaías que dividió estos capítulos, fueron los arzobispos. A los capítulos, un obispo Landon de Canterbury en el siglo XII y el otro en versículo en el siglo XIV. Y a veces esos números no nos dejan ver que la idea no terminó en el capítulo de hoy, decimos terminó. El capítulo de hoy no debe ser el de los números, sino el de la película, o sea, la idea completa del asunto. Entonces la idea y el sentir continúa en el 44 y en el 6 dice, así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé Sabaoth. Yo soy el primero y yo soy el postrero
y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Y no te habla del antiguo, y también anuncian lo que viene y lo que está por venir. Ese es el Dios verdadero, conoce el principio porque es el primero y habla de eso. Él mismo habla y él mismo cita, no solamente las primeras revelaciones del capítulo 1 de los cielos y de la tierra, Génesis 1, continuando con un poco del 2, sino que también él las cita cuando él habla, se refiere a él como verdadero. Dios habla acerca de la verdad del principio, y te lo dice también la del final. Dios profetiza y se cumplen las profecías. Entonces dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad. ¿No es así, hermano? Desde el principio la Biblia nos habla hasta la eternidad, el plan eterno de Dios, su propósito, su beneplácito, y la creación y todo, y las promesas, las profecías, y vemos los siglos vestirse el cumplimiento de las profecías. Y ahora dice: no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. O sea, hablo del futuro y del pasado, del principio a fin, como el primero y el último. Luego, vosotros sois mis testigos. Yo se lo dije, ¿no? Hablamos, ¿no? Y lo están viendo, ¿no? Hermano, veíamos ayer y conversábamos algunas profecías, parece que estaban leyendo los periódicos de hoy, desde la antigüedad. Entonces dice acá: luego vosotros sois mis testigos. Esa es la misma. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces ahora pasemos al Nuevo Testamento. Vamos a San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Inclusive podemos leer desde el final del 15. Voy a leer desde el 26. Ya hemos mencionado la revelación divina, y luego la del Hijo, a través del Hijo, a través del Espíritu, y a través de Israel y de la Iglesia. Entonces dice: pero cuando venga el Consolador, 15, empieza desde el 15, 26. A quien yo os enviaré del Padre. O sea que el Consolador del Hijo viene del Padre y del Hijo. Del Padre por el Hijo. Y del Hijo del Filioque. Os enviaré el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Es el que nos hace comprender al Hijo, el que vino para glorificar al Hijo delante de nuestros ojos, revelarnos al Hijo, es el Espíritu. Por eso, sobre la revelación de Jesucristo que recibimos del Padre por el Espíritu, es que la iglesia es edificada. Nada más edifica la iglesia sino la revelación de Cristo que recibimos del Padre por el Espíritu. El Padre enseñándonos acerca del Hijo, el Evangelio acerca de su Hijo, lo que Él es y lo que Él hizo por nosotros, y lo que hace en nosotros, y lo que hace con nosotros. En primer lugar, el mismo Hijo es el testigo fiel y verdadero del Padre, pero el Consolador, el Espíritu Santo, es el testigo del Hijo. Entonces dice acá: el Consolador enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. ¿Se dan cuenta? Ahora ya el testimonio divino es
por el Hijo, por el Espíritu, por su pueblo Israel en el que estuvo el Hijo como teofanía divina antes de la encarnación, porque la roca que seguía Israel era Cristo. Y ahora llega el Nuevo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en los postreros días nos ha hablado del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Y comienza ahí Lucas en Hebreos un florilegio de versículos que son el testimonio del Padre acerca de él. Maravilloso. Y luego sigue hablando acá. Entonces dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que es un servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y luego comienza a hablar de la obra del Espíritu Santo, y ahí ya Dios va preparando el trabajo del lugar santo al Santísimo. ¿No? Pero aquí está algo que primero empieza con los profetas, se cumple, llega el tiempo, llega Cristo, y Cristo envía el Espíritu y envía a los apóstoles inicialmente. Como Pablo dice que al principio, ¿no?, es como alguien que está haciendo una casa y pone unos andamios, pero los andamios solo son necesarios al principio. Es como decíamos al inicio del pórtico. Donde estaba el templo, la puerta, había un pórtico antes, un umbral con 5 columnas, que es el ministerio, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ellos nos dicen dónde está la puerta, pero ellos no son la puerta. Así como Juan el Bautista tenía un testimonio, pero Jesús tiene un testimonio mayor de Juan. Juan es el que hace la traslación del Antiguo al Nuevo Testamento, preparando al Mesías. Y así también el ministerio lleva a las personas a Cristo. Pero los apóstoles tenían muy claro, vamos dejando esto para ir pasando después al siguiente. Ellos no hablaban llevándolos a sí mismos. Miren cómo hablaba Juan, ustedes lo saben, esta es la primera de Juan. Voy a hacer el memoria por causa del tiempo, ya terminando. Él decía así, o bueno, mejor es leerlo, perdón. Mejor es leerlo para que los hermanos estén más seguros, lo puedan leer en su Biblia, y para que mi memoria falluta no les quite nada útil. Capítulo 5. ¿Cuál? Primera de Juan. No, perdón, no 5, 2. Capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Primera de Juan? Sí. Primera epístola de San Juan. Sí. Voy a leer desde el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, ¿de quién? Del Señor Jesús y los apóstoles por el Espíritu Santo. Sí. Permanezca en vosotros. Ese es el depósito de Dios pasado a la iglesia, del Padre al Hijo, del Padre al Hijo al Espíritu, y el Espíritu a la iglesia, comenzando por los apóstoles 12 y luego por el resto, y llegando a la iglesia. Lo que habéis oído desde el principio, ese es el paquete del depósito divino, la fe que una vez fue dada a los santos, aquella fe que había de ser revelada, ese es el testimonio ahora. Entonces dice, permanezca en vosotros, o sea, la continuidad de lo mismo. Lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo
La realidad de lo recibido solo se puede guardar mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la realidad y la sustantividad de lo que Dios nos ha concedido, que son realidades espirituales, que es el propio Dios, la naturaleza divina en el Hijo, la perfección de la naturaleza humana, la redención, la regeneración, la renovación, la vivificación actual de nuestros cuerpos mortales, adelantándose los poderes del siglo venidero, y también la glorificación, y no solo en personas, sino como un cuerpo. ¿Ven? Lo que Dios nos ha concebido. Entonces dice acá, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. O sea que, ¿cuál es el efecto de recibir la realidad del depósito de Dios, del testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu y de la Iglesia y de las Escrituras? ¿Cuál es el efecto? Permaneceréis en el Hijo. Y si permanecéis en el Hijo, permanecéis también en el Padre. Por eso que dice Pablo a la iglesia del Señor Jesucristo, en Dios Padre, y en su Hijo Jesucristo, que está en Tesalónica. Estamos en Dios porque estamos en Cristo, que estemos en Tesalónica o en Éfeso o en Cali, donde sea. Pero estamos no solo en Cali, estamos en el Hijo. Eso. Y estamos en el Padre porque recibimos el testimonio. Ya el testimonio del atrio nos prepara para pasar al lugar santísimo, que nos pone en el Hijo, y es por medio del Hijo que entramos en el Santísimo, y por medio del Espíritu, que el testimonio de Dios llega a nosotros. El directo, ya no el indirecto, ya no por reflejos, por deducciones, sino el directo, que tenemos que dedicar más tiempo mañana. Pero déjenme terminar aquí este pedacito, para que vean cómo hay ese umbral que no nos lleva a sí mismos, sino a la puerta. Entonces dice así, verso 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y ahora fíjese, el umbral que no pretende ser la puerta ni hacerse necesario, sino como el tabernáculo todos estamos alrededor, pero no había ninguna barra, ninguna tabla en el oriente por donde entraba solo el Hijo. No llaméis a nadie Padre vuestro, ni maestro en el sentido de catequetes o de modelo, que en didáscalos hay, pero no modelo. El modelo es el Hijo. Ese es el sentido, la diferencia de catequetes y didáscalos. Las dos se traducen maestro, pero didáscalo son personas didácticas, pero catequete, de donde viene catequista, el modelo. Hay un solo modelo, el Hijo, y un solo vuestro Padre Dios, y por eso al oriente no había puerta. Y entonces estábamos alrededor como una herradura para recibir directamente al Señor. Nosotros somos hermanos, no llamáis maestro vuestro en el sentido de modelo a nadie en la tierra, porque uno es vuestro maestro, vuestro modelo, nuestro catequete, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Uno es vuestro Padre que está en el cielo. No llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, mucho menos Santo Padre, y menos Santísimo Padre. Dios, Padre, salud. Entonces, ¿qué dice acá? Eso, ¿verdad? Y ahora mire la diferencia entre el umbral y la puerta. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Claro, él tiene que cumplir su ministerio, él es testigo. Pero la unción, que es el Espíritu, se da cuenta cómo ya va pasando, ahora ya nos va llevando al pórtico para pasar del lugar santo al santísimo. Y mire cómo habla el apóstol. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, aunque Dios nos manda a enseñar, pero por más que enseñemos,
Si el Señor no edifica la casa, no va a estar. Podemos gastar más enseñando y diciendo si Dios no revela. Por eso no tratemos de cuadricular a nadie. Hagamos lo mejor que podemos. Si el Señor quiere tener también esos testigos, admiradores, candeleros, y quiere enviar profetas y apóstoles, pero no que no se nos vaya la mano de considerarnos muy necesarios. Ni el centro, ni tratar de manipular a la gente, ni llevar a nosotros mismos. Somos apenas para indicar dónde queda la puerta, pero hay que cruzar esa puerta y entonces nosotros nos quedamos afuera. Y los andamios, como decía Pablo, eso es solo por un tiempo. Después hay que quitar los andamios porque ya la casa con tanto andamio no se fortalece. Dios quiere que haya apóstoles, hermanos, mentira y todo, pero los apóstoles no deben llevar a sí mismos la gente. Ni la iglesia debe predicarse a sí misma, sino a Jesucristo, llevarlo a Él mismo. Entonces, por eso dice acá, la unción, o sea, el Espíritu que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Oye, qué lindo que permanece. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si estamos de acuerdo con los apóstoles del Espíritu, es porque el Espíritu nos enseña. Por eso concordamos con los otros y examinamos a los apóstoles a ver si son o no son, sobre todo que es a la iglesia, pero no basada en sí misma, sino en la unción. Por eso dice, habiendo llegado a un acuerdo, porque el Espíritu conduce a la iglesia. Pareció bien al Espíritu primero, y a nosotros, y habiendo llegado a un acuerdo a que Él nos llevó, porque Él es el que nos conduce progresivamente a toda verdad, hasta que lleguemos guardando lo que ya tenemos, la unidad del Espíritu, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que la unidad del Espíritu, el Espíritu que nos ha hecho uno, nos conduce progresivamente hasta llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto. O sea que no necesitamos cuadricularnos y ser sinceros, pero seguir al Espíritu, y Él nos conduce a toda verdad y nos hace llegar a un acuerdo, como a la iglesia en Jerusalén, en el concilio apostólico, con los ancianos también, que fueron conducidos a la verdad y la escribieron dogmáticamente y la pasaron a las iglesias, y las iglesias la examinaban y el Espíritu les daba testimonio. ¿Se da cuenta la diferencia entre el testimonio directo y el de Atenas el lugar santo? Todavía Atenas estamos dejando a dónde es que está la puerta, donde está el umbral. Pero el umbral no es la puerta, la casa es adentro de la puerta, los niños viven en el umbral. Hace mucho frío en el umbral. No es cómodo el umbral. Es necesario, el Señor si quiso dar testimonio hasta a través de las hojas de boldo, cuanto más a través de su iglesia y de su pueblo. Pero hay otro testimonio mayor, que todos estos lo prepararon. Y ahí estamos dejando como las barritas de varillas con las que se va a continuar el tercer piso. Pero todavía no es todo. Déjenme terminar dos pasajes. Acá. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. ¿Ve? Y entonces ahora permítanme regresar a una de las cartas que Pablo escribió a Timoteo. Si me mejoran encontrar el versículo que me lo sé de memoria, les digo la cosa y ustedes se acordarán dónde está el versículo. Pero se lo voy a decir de memoria para no perder tiempo, y el que lo se acuerde no lo pasa todo. Le dice Pablo a Timoteo, escuche, Timoteo, o sea, tú Timoteo, tú, considera lo que yo te he dicho, pero el Señor te dé entendimiento en todo. Hoy, ustedes los tres niveles ahí,
El que da el entendimiento, ¿cuál es? Segunda de Timoteo Por eso yo no lo encontraba porque está en el Segunda Timoteo, ¿qué? 2:7. 2:7, ahí está. Considera a quién le habla, Timoteo. A Timoteo. Entonces ahí está Timoteo. Él es el que tiene que considerar. O sea, no le voy a imponer, usted no puede examinar, no puede. No, considera. Tú tienes que considerar. O sea que tú existes como una realidad que yo no puedo avasallarte. Tienes que repetir lo que yo digo ciegamente. Por eso vamos a hacer la misa en latín, para que nadie entienda, pero para que dice que la verdad permanezca, porque se habla en latín. ¿Y cuántos papas ya tuvieron que cambiar hasta de Biblia? Vino la Vulgata Clementina como infalible, y se murió el Papa Clemente, y vino el otro Papa Sisto, perdón, el primero Sisto, y luego el infalible Papa, entre comillas, Sisto, dijo que no podía usarse otra Biblia sino la versión sistina de la Vulgata latina. Se murió Sisto y llegó el otro Papa y hizo la versión clementina para reemplazar a la sistina. Pero luego vinieron los benedictinos, que no eran papas, y reemplazaron a clementina. O sea, la gente queriendo forzar a la gente. No es a la fuerza humana, no es con ejército, es con el Espíritu. Entonces, por eso les pido tan claro, tanto de Juan, no les escribo como ignorantes, sino porque conocéis, porque la unción, si no está la unción, de nada sirven todas las cátedras nuestras. Pero si el Señor respalda esto, si es del Espíritu. Lo nuestro es el Padre. El que edifica la iglesia es el Señor, que revela, y sobre la revelación directa es que se edifica la iglesia. Entonces somos apenas un pórtico, pero no la puerta. Indicamos a dónde está la puerta. Miren, aquí está la puerta. Sigan por la puerta. La unción misma se enseñará. Si ella no enseña, de balde hablamos. Y ahora dice lo mismo Pablo a Timoteo. Timoteo, tú consideras, así como lo hizo a la iglesia de los Corintios, hubiera podido hablar dogmáticamente, pero le dice: juzgad vosotros mismos lo que yo digo. Timoteo, considera tú lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Y qué le dice a los Corintios? La copa de bendición, hubiera podido decir dogmáticamente. La copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo, pero lo dice así: juzgad vosotros. La copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Pero Pablo quiere que nosotros lo digamos. Él podría darnos una dogmática y repetir como Lorito. Lorito puede repetir el credo de Nicea, el de Calvón, todos los credos. Todas las denominaciones tienen sus credos y los loritos no pueden repetir como loritos. Pero Dios no quiere eso. Cuando le preguntó: Señor, ¿cuáles son los dos principales mandamientos? Nosotros ya hemos respondido: este el primero y este el segundo. Y Jesús no le respondió. Le dijo: ¿y qué dices tú? ¿Cómo lees tú? Que tú mismo leas y tú mismo recibas revelación, porque Dios dijo: Dios mismo enseñará a su pueblo, a sus hijos. Hacia ese testimonio vamos, al de Dios mismo, que tiene sus características. Pero, Timoteo, tú considera, yo te digo lo que Dios me mandó decirte, pero ni tú ni yo, sino Dios te dé entendimiento en todo. La unción misma, como dice Juan, Dios mismo te dé entendimiento en todo. De ahí nos damos cuenta cómo hay un testimonio de Dios con la Escritura, pero la Escritura nos lleva al Hijo para tener vida.
Entonces hay un testimonio divino que usa la naturaleza, que usa Israel, que usa la iglesia, que usa el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero que sin el Espíritu mismo quedamos apenas en el lugar santo. Hay otro velo que cruzar. Hoy cruzamos del velo del atrio al lugar santo. Mañana, Dios mediante, estaremos un poquito, si Dios concede, en el lugar santo. Vamos a dar gracias.